¿A poco no el té con manzanilla se lleva con todo? Te invito a uno en este espacio seguro, donde platicaremos del infierno que se vive alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria, de las dietas restrictivas, de la imagen corporal y, por supuesto, de cómo caminar hacia la recuperación y reconexión total de nuestro cuerpo, mente y alma. Soy Carla Manzanilla, sobreviviente de varios TCA, y actualmente acompaño en el camino a la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Antes de comenzar, quiero recordarte que nada de lo que se diga en este espacio sustituye un tratamiento médico profesional. Y lo más importante, si algún episodio no es seguro para ti, evita escucharlo. Recuerda que lo más importante es tu bienestar emocional, mental, espiritual y físico. Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que tenemos, bueno, que yo tengo esta experiencia doble. Dos podcasts están al aire y qué mejor que con esta persona grandiosa que conocí apenas y fue como una coincidencia tan bonita. Ya les explicaremos de qué manera y cómo. Em, pero bueno, coincidimos en muchísimas cosas y estoy muy contenta de tenerla en un té con manzanilla. Y bueno, a toda mi audiencia, espero que la sigan en sus redes. Vamos a tener toda la información aquí abajo. Y es la doctora Iracema. Bienvenida a un té con manzanilla, Iracema. Gracias, Carla. Hola, pues yo doy la bienvenida a Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez y pues igual estoy muy emocionada de haber coincidido contigo y de que se hiciera esta grabación simultánea del podcast. Esto yo nunca lo había hecho, ¿no? Me parece muy divertido que tengamos dos en uno. Entonces, pues muy emocionada de lo que vamos a platicar. Ya estuvimos platicando previamente tú y yo, pues Claro. de la idea de cómo va a fluir esto y pues seguramente va a salir muy padre. Ya está increíble, la verdad es que también, digamos que es nuestra primera vez juntas en esto y estoy segura que va a ser como de mucha luz, mucha utilidad y sobre todo, bueno, pues para que nos escuchan, siempre invito que después del episodio pues nos manden preguntas, si quedan en el aire, nos manden comentarios, porque eso, bueno, a las dos nos ayuda a continuar haciendo esta labor y esta tarea que bueno, pues es una bendición para las dos. Y bueno, platicamos que... cuéntame de tu experiencia, Iracema. ¿Cómo ves si tú empiezas? Claro que sí. Pues mira, mi experiencia con el mundo de las dietas es una historia muy similar a la de muchas mujeres, en la cual yo empecé haciendo dietas a partir de los como 11 años. En mi casa era una casa donde se hablaba mucho de los cuerpos. Principalmente mi mamá hablaba de la belleza, como de la mujer y de no arrugarse y de cosas así. Y mi papá hablaba mucho de los cuerpos. O sea, él era el que estaba como más fijado en que si la panza, que si el engordar, que Iracema no engorde. Era mi papá, era el que tenía más esa fijación. Normalmente son las mamás las que son las que Sí. están constantemente a dieta, pero aquí era mi papá. De hecho, mi mamá no estaba a dieta que yo me diera cuenta, aunque después me confesó mi mamá que mi papá le decía, a mí me gusta que no estés gorda, ¿no? O sea, yo te prefiero así delgada, ¿no? Que para entonces yo no recuerdo a mi mamá extremadamente delgada, solamente de cuerpo delgado, pero no la recuerdo haciendo dieta, eso sí, no. O sea, si lo hizo, no lo hizo muy evidente, no era como su principal preocupación, pero sí me acuerdo que la principal preocupación de mi mamá eran las arrugas. Entonces era toda esta cultura del mantenerse joven y hacía estas yogas de la cara como ejercicios y cremas y un montón de cosas, ¿no? Entonces sí se hablaba mucho de los cuerpos en mi casa y mi papá siempre estuvo muy preocupado porque yo no fuera a engordar. Entonces no me quería comprar ciertas cosas. De repente, ya cuando cumplí 11 años, ya fue de ya no le den de comer tanto. Entonces sí hubo un cambio ahí de niña a adolescente en el cual pues empezó a cambiar mi cuerpo. Entonces, pues dijeron, no, está engordando mucho porque de niña más chiquita fui muy flaquita. Y de Ya. repente, pues mi cuerpo cambió, ¿no? De adolescente, pues empecé a aumentar de peso y eso no le gustó a mi papá. Entonces, lo que hizo fue sugerir que se me llevara al nutriólogo a aprender a comer, ¿no? O no ¿Cuántos comprarnos años tantas tenías? cosas. 11 o 12.
Ujú. Ok, Todavía no fui al nutriólogo. Cuando ya quise yo ir a la nutrición, fue cuando cumplí como 14 años. Y ok. entonces yo ahí sí dije, ¿sabes qué? Quiero ir a la nutrióloga o al nutriólogo porque ya no me siento a gusto con mi cuerpo, ¿no? Y desde ese entonces hasta el 2019, estuve en dieta tras dieta tras dieta, algunas con profesionales de la salud, algunas con revistas, dietas que yo me ponía, pues yo estudié medicina, entonces aprendí, bueno, después nutrición y en nutrición aprendí a poner dietas, entonces ahí me puse dietas de todo tipo, acabé haciendo dieta cetogénica, acabé haciendo dietas muy restrictivas para mí, para mis pacientes, ¿no? Entonces, esa es mi historia con la alimentación, o sea, es una dieta, digo una dieta, una historia con muchas dietas, muchas restricciones, mucho ejercicio. Llegué a vomitar alguna vez. Nunca cumplí criterios de diagnóstico de un trastorno de la alimentación, pero yo creo que sí estuve muy cerca de ello. O sea, después ¿Qué ya de criterios adulta, crees que no cumpliste? ¿O yo cuáles creo son? que la periodicidad, Ok, ajá, o sea, como que no eran el tiempo suficiente como para decir estabas en un TCA. Pero ya más grande, ya hace unos 2, 3 años, un psiquiatra me dijo, para mí sí tuviste anorexia, o sea, sí comías muy poco, si estabas muy preocupada por tu peso, si hacías muchas restricciones, contabas la comida, pesabas la comida, entonces hacías ayunos, entonces obviamente pues igual no se cumplía por el tiempo, ¿no? Que te da el manual, pero de no ser por eso, yo creo que sí tenía anorexia, o sea, para mí que sí tenía problemas con la alimentación de ese tipo. Ujú, wow. Wow, qué historia tan fuerte y qué historia tan común, ¿no? O sea, porque esta ujú, historia, digo, tu historia y nuestras historias, no porque no sea válida, sino es que quien nos está escuchando a lo mejor se siente muy relacionado con tu historia, porque es algo que, de cierta manera, si no es tu papá, es tu mamá, es tu tía o algún familiar, empieza con estas ideas que pues puede permear a una vida de dietas constantes. ujú, Wow. ujú. Y que el Sí, impacto que crea es muy grande, ¿no? sí, 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 y seguramente como tú ya nos contarás, pues en casa se viven este tipo de mensajes. Obviamente no se espera dañar a los hijos, ¿no? Pero se hace, ¿no? O sea, el hecho de que mi papá no supiera que pudo haberme detonado un TCA, no quiere decir que estuviera bien lo que hizo, ¿no? O sea, no, Claro. y digo, él ya falleció hace muchos años y no tenía nada que ver con el peso por lo que falleció, pero obviamente yo no lo recuerdo como, por su culpa o desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí me doy cuenta que todo lo que dijo y todo lo que hizo influyó mucho en mi manera de comer y de ver mi cuerpo. Claro, y esta figura paterna que a veces, la relacionamos solo con la figura materna, ¿no? Como, Ujú, oh, las mamás, cuidado con lo que dices y tu peso, y son las que se cuidan, pero en tu caso fue la figura paterna, y como las 2 partes son muy importantes, ¿no? así es. En esta parte de la crianza y de lo que vamos, pues, pasando, los mensajes que vamos creando de generación en generación. Gracias, Iracema, pues, por pasarnos un poquito de tu vida y entender cómo el por qué ahora, que lo vamos a hablar más adelante, haces lo que haces. Sí, sí, muchas gracias por escucharme. Y pues ahora tú cuéntanos tu historia con la alimentación. Bueno, igual que tú, creo que crecí en una casa donde siempre se vivió a dieta. En este caso, sí eran las mujeres de mi casa. Mis papás se divorciaron cuando yo era chiquita, entonces realmente mi figura paterna era pues mi abuelo, ¿no? Pero mi abuelo pues casi no estaba ahí. Entonces, y aunque yo tenía mi casa, pues generalmente estaba con mis abuelitos porque mi mamá trabajaba todo el día. Pero pues mi abuelita, mi mamá, mis tías, siempre a dieta, siempre así, o sea, como todo el tiempo era hablar de cuerpos, todo el tiempo era hablar de alimentos buenos y malos, todo el tiempo era hablar de, mira qué bonita está esta persona por su exterior, mira qué bonito está este, y o comparando o criticando, ¿no? Los cuerpos de los otros. O sea, era como la plática común y esperada en las reuniones familiares, en la mesa, y no como lo dices, con afán de lastimar a nadie, sino era algo normal y cotidiano, o sea, no se veía mal. Entonces, bueno, pues yo desde chiquita, no tengo a lo mejor 9, 10 años, empecé a decir, sabes que este alimento no es bueno, este alimento no es malo, empecé a clasificarlos, ¿no? Y todo con la idea, sí, muy enfocada a no ganar el peso
que yo tenía miedo de ganar. Nunca viví en un cuerpo grande, siempre viví en un cuerpo hegemónico desde niña en pesos normales, pero siempre está este miedo a perder eso, ¿no? A perder el cuerpo que ya tienes, aunque no lo tengas, o no sea grande, siempre está. Entonces era así de, no, pues tengo que cuidar lo que como desde muy chiquita. Y luego, a los 14 años, no, a los 15 años, me operaron de un quiste en el ovario porque tenía, el quiste era muy grande, entonces me quitaron un ovario. Y para mí, haz de cuenta que fue casi como de libro. En ese momento empecé a perder peso, pues porque ya es que de cierta manera esperado, porque pues tu alimentación cambia un poco cuando tienes una operación o una cirugía grande. Y para mí fue así de, wow, o sea, esto me gusta, ¿no? Y fue como este chip que se levantó y dije, de aquí soy. Entonces empecé a dejar de comer muchísimo. em, y bueno, incluso los médicos que me habían operado se espantaron así de, ¿qué hicimos mal, no? O sea, ¿qué le Mm, hicimos a esta niña? Porque no está comiendo, no quiere comer, no retiene nada, todo le cae mal, o sea, así, ¿no? Entonces, bueno, pues investigando uno, te estoy hablando de 1990, o sea, todavía sí se sabía en México de estos problemas, pero muy poco, no había mucha información todavía. Entonces yo caí varias veces en el hospital, en hospital privado y en hospital del IMSS, y nadie me decía que yo tenía anorexia, ¿no? Nada más me trataban de hacer estudios por todos lados, me trataban de operar, me trataban de hacer un montón de cosas, eh, hasta que un día ya cansada de ir y de entrar y salir del hospital, porque bueno, pues mi desnutrición era bastante. Me dijo un médico, bueno, pues si tú no comes, tú nunca te vas a ir de aquí. Entonces yo ya estaba harta del hospital y ese día, bueno, o sea, en esa semana, tal vez me tomó una semana decidir que tenía que comer, pero salí yo vomitando, o sea, purgándome del hospital. ujú, Y de ahí comencé con la bulimia. Entonces, con la bulimia duré 2 años y después entré a un tratamiento en la clínica Ellen West, que está ahí en México. Estuve internada por un mes más o menos y bueno, sí, sí mejoré bastante. O sea, sí puedo decir que mis conductas cesaron, pero mi mentalidad nunca cambió. O sea, siempre fue este miedo a perder el peso que ujú, tenía, miedo a perder el cuerpo que tenía. O sea, desde que me recuperé era, no puedo pasarme de este peso. Este es mi peso y ese, o sea, no, no puede ser. Entonces, comía todo, pero ya sabes, con precaución. Comía, o sea, siempre no buscando eso. Hasta que obviamente llegó el momento en que mi mente volvió a trucarme y recaí. Em, y fue una subida y bajada por 25 años, a veces bien, a veces mal, a veces más mal, a veces mejor, pero siempre estaba esta mentalidad ahí, hasta que, bueno, hubo este gran cambio que me vine a Estados Unidos a vivir y yo creo que entre, pues, el choque cultural, que ujú, es algo mental totalmente, pues la pérdida de tu familia, de tus amigos, de tu vida, de tu estatus, de tantas cosas, el llegar a un nuevo país sin conocer a nadie, estar solo con toda tu familia, pues fue un impacto muy, muy fuerte para mí. Y creo que eso detonó nuevamente una gran caída o un gran pico en mis problemas alimentarios. Y bueno, empecé otra vez con una anorexia muy fuerte, con ortorexia primero, ya mm, sabes, checando todo lo que no, que sí, que... Y desde yo de mis embarazos, antes, yo creo que yo empecé, según, a ser vegetariana desde los 18 años, mm, pero por miedo a, siempre el miedo a los alimentos. Entonces, después dije, no, ya voy a ser vegana, no, después ya voy a comer mejor solo plantas, no, mejor ya, o sea, ya sabes, empezar a quitar y a quitar y a quitar y a quitar y a quitar, o sea, de plano era, llegó un momento en que ya casi no podía comer nada, porque mi mente era, esto no me sirve, esto no me sirve, o con ciertos, ya sabes, con muchos tabús, muchos rituales, muchas cosas, o sea, que los tenías que hacer. El yogur lo tenía que hacer yo porque ya no lo quería comprar en la tienda. mm, Entonces era así de extremos. Em, y bueno, ya después de eso se unió al ejercicio, o sea, empecé a hacer un ejercicio excesivo, ejercicio excesivo para mí que no me alimentaba, o sea, entonces realmente entre que no me alimentaba y entre las horas de ejercicio que le dedicaba, las pocas horas de sueño y mis conductas realmente de mucho riesgo, muy obsesivas, muy compulsivas, pues me llevaron a un estado realmente deteriorable y triste para mí, o sea, sí llegó un ujú, momento en que dije: "No voy a poder nunca salir de esto", o sea,
esta va a ser mi vida, este va a ser mi tiempo, y a la par, pues mis hijos viéndome, mi mamá, mi esposo y todo. Entonces, hasta que un día, no sé, o sea, para mí fue mágico, fue Dios el que llegó y conocí a la persona que, comenzó a tratarme y que pude con ella recuperarme, en un proceso de recuperación doloroso, largo, difícil, lo que es un proceso, pero bueno, pues lo logré y ¿sabes qué? Lo más bonito es que a pesar de tener como tantas barreras y tantos miedos y tantas dudas de poderlo hacer yo misma y los propios médicos, o sea, había muchos médicos que ya de plano decían: "No, pues, ¿tú qué? O sea, tú ya vas a vivir así, eres crónica, mi amor". Y y el que te quite como la vida, o tú misma te quites esas ganas de salir adelante porque crees que ya no tienes opción, pues, ahora me veo y veo hacia atrás y digo: "Guau", o sea, gracias a Dios puedo estar aquí y ver el Ujú. mundo de otra manera. Entonces, más o menos rápido, esa es mi historia. Ay, muchas gracias por compartirnos, Carla, porque creo que es una historia, a pesar de que coincidimos en muchas cosas, pues es distinta en que tú sí desarrollaste un TCA florido, ¿no? Y creo que está padre que des este mensaje de que la recuperación es posible, ¿no? Y que se batalla mucho, son momentos muy difíciles, pero que no se pierda esta, pues esperanza, no sé si llamarlo, ¿no? De que Sí, puedes buscar, pero que tienes que buscar una ayuda adecuada, ¿no? O sea, que tienes que claro. encontrar la ayuda adecuada. Claro, y eso es bien importante porque a veces uno con este test, con los TCAs y con personas que me han contactado a veces anónimamente que me dicen, sabes que yo tengo tanto tiempo y yo ya no tengo, o sea, yo ya no quiero buscar porque ya busqué mucho y ya me han dicho que no se puede. Y entiendo la parte médica, que tú eres médica, porque sí hay cosas que si el paciente no hace, pues tú no puedes hacer nada. O sea, si el paciente no lleva como las cosas a cabo, pues tú no puedes hacer que el paciente se recupere. Em, pero creo que hay personas para cada persona y hay Ujú, apoyos para cada apoyo. Entonces, si ese médico no te funciona, no es que tú estés haciendo algo mal o el médico, simplemente no son para ti. ujú. Busca otro, habrá uno que te ayude, te lo aseguro, porque siempre ahora sí que siempre está la media naranja en todo y también en los tratamientos, también está. Claro, Sí. claro. Sí, sí, sí. Y ahora cuéntanos tú, Carla, ¿cómo fue que llegaste a enfoques no centrados en el peso? O sea, ya más o menos sé que va dentro de tu historia, pero ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste gordofobia o la primera vez que escuchaste que no tenías que hacer dieta, que las dietas no funcionaban? No sé, ¿en qué momento se cruzaron todos estos temas en tu vida? Mira, fue muy chistoso porque me acuerdo que, bueno, ya durante mis horas en el gimnasio escuchaba podcast, ¿no? Y entonces empecé a oír a una chava hablando de cómo, o sea, no de gordofobia, sino de cómo comer súper limpio y todo lo contrario a esto. Pero ella dijo, si tú tienes problemas de trastorno de la conducta alimentaria, tú no debes de llevar estas dietas. Ella lo dijo, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, ¿what? ¿Por qué? Y luego ya tiene como un programa así ay, de esto que regulas tus hormonas y todo. Nunca lo tomé, pero di una conferencia gratis y me metí y muchas cosas me empezaron a caer el 20. Entonces como que empecé, de ahí surgió el interés de empezar a buscar, a ver, ¿por qué no hacer dietas es bueno? Porque ella decía, hacer dietas no es bueno. Yo, ¿por qué no? ¿Y por qué esto no? Y entonces como que de ahí empezó la hormiguita a empezar a cavar. Y cuando yo llegué con Victoria, que fue mi coach y con quien me recuperé, el proceso es all on in, o sea, entras con todo, no fue con planes alimenticios, no fue con poco a poco, no fue con una así realimentación despacio, fue all on in, entras con todo. Obviamente, bueno, las cantidades de comida en un principio eran como lo que podía comer a comparado con lo de ahora, pero, y ella habla mucho de esta parte de tienes que romper el ciclo. Entonces, su lenguaje es mucho explicarte, hacerte consciente, hacerte entender y romper y reconfigurar tu mente, porque eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Reconfigurar tu mente para poder aceptar, porque si no te quedas en las mismas. Es que si tú cambias tus conductas, pero no cambias tu mente, tarde o temprano esas conductas vas a volverlas a realizar de la misma manera o de otra manera, pero buscando
lo mismo que te da tu mente. Entonces es importante, uno de los partes como bien importantes es entender por qué no las restricciones son buenas. Mm, mm. Qué interesante. Mi historia se parece un poco a la tuya en que todos estos temas llegaron porque yo ya no podía más, ¿no? Entonces pues ya llegaron a mí por podcast igual. Sí, es que en serio, quien nos oiga cambia la vida. La verdad es que cuando, yo no sé si a ti te pasó lo mismo cuando iniciaste tu podcast, pero, o sea, esto sí para mí sí es una misión porque a mí me cambió la vida Mm, escuchar a personas hablar sí, sobre temas totalmente. que en ese momento, y es una información gratuita que salva vidas. Yo siempre digo eso porque lo he visto conmigo y lo he visto ahora contigo y con otras personas. No sé cuál sea tu opinión acerca de esto. Totalmente lo creo así, o sea, porque la verdad es que la mayoría de las personas que hacemos podcast, pues tienen que ser podcast o sea, para que monetices con esto, ¿no? Para que le ganes a esto, se tiene que hacer súper famoso, pasar un tiempo, traer gente súper famosa, meterle mucha producción y demás, cosa que la mayoría de nosotras no hacemos, ¿no? O Mm. tienen que pasar muchos años para que ya pase eso. Entonces, realmente lo hacemos por este deseo de comunicar este mensaje que sea más audible, porque entre más personas hagamos este tipo de programas y nos invitemos y así, pues más se escucha y entonces pues hay más posibilidades de que alguien como tú, como yo, que estábamos en un mundo totalmente distinto con las dietas, de repente escuchemos a alguien más decir, ah, mira, existe otra forma de comer, ¿no? Exacto. Sí, y es súper importante que, como dices, no cansarnos, no debilitarnos, porque a lo mejor lo hemos oído, pero creo que también los tiempos son perfectos, ¿sabes? Entonces, si lo oíste hace 2 años y no te causó nada, tal vez ahora lo oigas y algo va a pasar en ti, porque la información, digo, estos movimientos llevan ya bastante tiempo, o sea, no es Sí. algo que es nuevo, algo, aunque parece nuevo en nuestro país, no es algo que apenas empezó, o sea, es un movimiento que lleva, creo que empezó en los 60 más o Ujú, menos, ujú. entonces estamos hablando ya de 60 años que la gente empezó a moverse hacia esto, pero apenas está detonando, entonces creo que es importante repetirnos una y otra vez, y más por el condicionamiento de años y herencias generacionales que traemos dentro de nosotros que nos dicen lo contrario. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo en que, y me gusta esto que estás mencionando de que no son cosas nuevas. Esto siempre yo lo digo, no lo descubrimos nosotras. Hubiera estado increíble, pero no fue así. O sea, ya hay mucha teoría, 60, 70, que empezaban a hablar de todo esto, de todos estos movimientos. Y otra cosa que me parece importante decir es que no son movimientos solo sociales, No, son movimientos de salud, ¿no? sí, es- Entonces, no solamente estamos hablando de discriminación y de acepta tu cuerpo, sino de dentro del marco de la salud, hacer dietas es perjudicial, ¿no? Tanto porque te puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria como para que te puede llevar a deterioro de tu cuerpo, o sea, físicamente hay deterioro, ¿no? Entonces, eh, no es como nada más decir, ay, es que estaría súper padre que todas nos quisiéramos como somos, del tamaño que somos, o sea, sí, pero no va nada más por ahí. no. ¿No? Qué bueno que lo nombras, porque justo la aceptación corporal creo que lo que menos busca, si bien en un principio era todo este movimiento del body positive, y claro que se han hecho sus experiencias y se han experimentado de diferente manera y hay diferentes movimientos que buscan diferentes cosas, creo que todos coinciden en una cosa, en esta parte de o sea, lo que resistes persiste. Y la comida es algo tan natural que hemos nosotros desvirtualizado en esa naturalidad y la hemos complejizado a lo largo del tiempo. O sea, cada vez se vuelve más complejo comer lo que es correcto, cuando tendría que ser solamente correcto comer. O sea, Claro, no tendríamos que pensar en qué comer, tendríamos que comer. Como no claro. pensamos en cuánta pipí hicimos hoy, como no pensamos en cuántas veces, o sea, a lo mejor sí estamos, o sea, pero no pensamos, oh, sabes que hoy fui tantas veces a pipí, o hice esto, o me tomé tantos vasos de agua, o, o sabes que hoy mi sudor, no estamos midiendo las cosas naturales de nuestro cuerpo, simplemente suceden. Entonces, de la misma manera debería suceder la parte de la alimentación. Es más, Ujú, tenemos un bebé, ¿no? Y un bebé cuando toma leche, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, o sea,
¿cuál es el alimento más que más le gusta a un bebé recién nacido? El pecho de la mamá. O sea, es como su fascinación y tú lo ves como se mueve y se emociona y es más, empieza a comer súper rápido emocionalmente también pero cuando está saciado el bebé, o sea, por más que le quieras dar pecho, el bebé va a cerrar la boca. Mm, No significa que no le guste, no significa que simplemente él tiene y venimos preparados con este programa de hambre y saciedad perfectamente. ujú, ujú. Sí, Y sí, entonces sí. creo que a eso hay que abonar, porque no es Ujú, nada extraño lo que estamos hablando. Parece extraño, me queda claro, parece como, no, tú estás súper mal, o sea, ¿cómo puedes decirme que el peso no tiene que ver con la salud? ¿Cómo tú puedes decirme que coma todo lo que quiera? Parece que no es normal, pero es lo más natural. claro, sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues yo quisiera contar brevemente cómo llegué a estos movimientos, ¿no? Sí, por favor, De platícame. no centrados en el peso. Yo estaba en crisis, en dieta, tomando pastillas para adelgazar, inhibidores del apetito. Me sentía súper mal, estaba deprimida y alguien me mencionó, no sé quién, ¿por qué no empiezas a buscar temas de aumentar mejorar tu imagen corporal, ¿no? O sea, que te gustes más. Y dije, bueno, pues no creo, porque si no adelgazo, pues cómo me va a gustar más, pero Claro. bueno. Y busqué en el buscador de Spotify, en inglés, body image, ¿no? Así, o imagen corporal. Y a ver qué me salía. Y me empezaron a salir podcasts que tenían que ver con todo esto. El primero que escuché, me acuerdo que fue de una autora que se llama Christy Harrison, que tiene su Oh, podcast, y el de Rebecca Scritchfield también, y el de dos autores, bueno, dos, sí, que se llamaba Dietitians Unplugged en ese momento, que era un hombre y una mujer que hablaban de todos esos temas. Y de verdad, yo me devoré los podcasts, ¿en qué año busqué, era? ¿Qué año es ese? era 2019 Ok, cuando empecé a buscar todo esto, pero ya tenían episodios desde el 2018, 17, 16. wow, Entonces, bueno, me comí todo el podcast, así, bueno, lo escuché, ¿no? Todos los podcasts, todos los episodios, empecé a comprar los libros, empecé a buscar artículos y ahí fue cuando dije, por aquí es, ya no hay vuelta atrás, o sea, aquí me tengo que quedar, esta es la solución que estuve buscando y me hicieron tantos clics, tantas cosas, dije, claro, por esto me siento así, por eso no ha funcionado mi estrategia incluso con mis pacientes, ¿no? Por toda esta información. Entonces, sí, benditos podcasts, o sea, yo pues de gente en Estados Unidos que aquí en México había uno solamente en ese entonces que se llamaba Se vale repetir postre, no dos, y el de Ana Arismendi de qué tiene hambre tu vida, eran los dos podcasts en español que yo conocía acá en México, eran de los más grandes. Y ahí también en español empecé a escuchar sobre estos temas. Ya ahora ya, afortunadamente, hay muchos podcasts, pero son los que yo conocí. Y sí, como tú dices, me salvaron la vida. O sea, me salvaron la vida porque gracias a eso empecé a buscar los libros que mencionaban, empecé a buscar los artículos que mencionaban, empecé a escuchar también TED Talks, ¿no? Y y bueno, pues, a ver oye, videos. mira, Sema, y ahorita que te oigo hablando, porque empezaste diciendo, es que tomaba pastillas y cosas así, y me llevó a pensar, tal vez relacionado a tu cambio, primero dos preguntas. Una, ¿cómo es ser un médico y vivir este shock de, shoo, todo lo que pensaba no es correcto? Porque digo, en una persona es choqueante, ahora en un médico, o sea, ¿cómo se vive eso? Mm. Fíjate que gracias por preguntarme eso. Para mí, o sea, he conocido otras doctoras que lo han hecho y para muchas ha sido la transición distinta. En mi caso fue muy traumática, o sea, sí me enfrenté con qué he hecho 11 años de mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué no sabía esto antes? ¿Por qué nadie me lo explicó en la maestría o en la escuela? ¿Por qué no hay artículos más que visibles de esto, ¿no? O sea, sí, sí. Y sobre todo, ¿sabes dónde fue mi impacto más fuerte en hacer la transición, ¿no? En decir, bueno, a ver, ya no voy a dedicarme a esto, ahora voy a hacer esto otro. ¿Cómo se hace? ¿Qué se dice en una consulta? ¿Qué le voy a decir a mi paciente? Ahora qué vamos a platicar, qué le voy a medir, como que perdí identidad de repente. Claro. Ya no era
o sea, ya no podía ser la doctora tradicional que era, ya no podía ser el especialista en nutrición que era, entonces dije, ¿ahora qué soy? ¿No? Entonces me sentí como en el limbo, mucho tiempo en el limbo, era de qué estoy haciendo. Y me pedían que explicara qué era lo que estaba haciendo y no entendía. O sea, de verdad era, no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer ahora. Obviamente muchos pacientes se fueron, algunos se quedaron, pero la mayoría se fue porque pues fue de no, pues no, no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y incluso en mi familia me cuestionaron, ¿no? Fue así de, pero ¿por qué si te va tan bien? Porque me iba muy bien haciendo reducción de peso. Entonces fue Claro. de, pero ¿por qué estás haciendo este cambio, no? Qué ganas de ya, ahorita que te está yendo súper bien, mandar todo a la fregada y de repente decir, ay, voy a hacer otra cosa totalmente nueva que nadie conoce, que nadie ha oído y que nadie está buscando. Y que es todo lo Entonces, contrario, ¿no? Y que es todo lo y que contrario. es todo lo contrario. Entonces sí fue para mí muy traumática. O sea, yo creo que me tardé del 2019 al 2021 en hacer la transición completa. O sea, sí, esos como 2 años y medio en ir entendiendo qué es lo que iba a hacer. Wow. Ahora la segunda pregunta es esta. ¿Cómo tú ya con esta identidad puesta, o sea, con tú ya sabiendo, cómo lo recibieron los otros médicos, tus colegas? O sea, ¿qué te Ujú. decían? También fíjate que gracias por esa pregunta. Sigo siendo. O sea, en las reuniones de mis amigos de la carrera, la rara, ¿no? O sea, la que no entendemos bien qué hace, mejor no hablamos de lo que ella hace porque no lo entendemos. Tuve un tiempo en el que no convivía mucho con ellos porque hablaban de cuerpos, hablaban de gordura, pero pues con la palabra obesidad entre comillas, del problema en México de la obesidad y de cómo íbamos a terminar con él y de cómo era posible y de dietas. Entonces, a mí se me hacía muy difícil estar con ellos Claro. porque pues de eso habían hablado conmigo siempre, entonces no entendían por qué ya no lo podían decir, ¿no? Ahora que ya han pasado los años y ya puedo reunirme con esas amistades, pues mejor ni se toca el tema, ¿no? O sea, como que no hablamos de eso, mejor no hablamos de esa parte, hablamos de cualquier otra cosa, menos de eso en cuanto a amigos. Pero en cuanto a otros, hubo personas que me aceptaron normal, fue así de, ok, ahora te dedicas a esto, pues X, ¿no? A mí me da igual, ¿no? Eres un colega Y que sabe y se acabó, ¿no? Pero sí, fui vista como rara y que estoy segura que todavía muchos colegas me ven como, no entiendo qué haces y por qué lo haces así, ¿no? Lo estás ya. haciendo mal. Sí, 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 lo creo. sí, porque, o sea, no podemos negar que todo el mundo de la medicina es muy gordofóbico, ¿no? Muy, muy. Muy, y que yo no sé, o sea, yo nunca estudié, pero he platicado con médicos a lo mejor tú no los puedes aclarar. O sea, yo creo que desde el primer semestre de la carrera, o sea, empiezas a hablar de los problemas de la obesidad, ¿no? O sea, no lo sé, Claro. desde el primer día. Entras, entras y te enseñan el índice de masa corporal, o sea, sí. Y que todas las enfermedades se resuelven con dietas. Igual tú no la vas a poner como médico, pero tu paciente tiene que perder peso, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy gordofóbica. Ujú, Es muy, ujú. sí, y bueno, pues muchas cosas que han pasado o que pasan alrededor de esos problemas. Fíjate, ahorita me recuerdas, mi hijo vive en un cuerpo normal, o sea, homogénico. Y me habla su doctora y me dice, oh, ya tengo sus estudios médicos y salió todo bien, solo el colesterol alto, poquito, pero si él tomó, o sea, si él tomó algo de leche o algo así en la mañana, bueno, eso lo pudo haber aumentado. Y además, pues su peso está bien. Si estuviera en sobrepeso, me preocuparía, pero su peso está bien, entonces no hay ningún problema. Y dentro de mí dije, wow, o sea que no te importó su estudio, te importó que no tuviera un sobrepeso, porque si hubiera tuvido sobrepeso, según tú, o sea, sobrepeso entre comillas, lo hubieras mandado a dieta, lo hubieras puesto Ujú, a comer menos, y como él no está, entonces él está bien. ujú. ¡Wow! Sí, claro, claro. Y esto va para los dos lados, ¿no? O sea, puede ser, Claro. qué mal que estás excluyendo un diagnóstico nada más por tu sesgo del peso y qué mal que a una persona que tuviera un peso alto le dijeras, tú sí estás mal. Sí, Entonces tú sí tienes que hacer dieta, ¿no? Entonces, por donde lo veas, está mal que nos fijemos en el peso de una persona para evaluar si está lo suficientemente enferma o no, ¿no? claro. Entonces, sí, 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 Y historias así, seguro sacaremos un montón. claro que sí. Sí, sí, O sí. sea, seguramente tú tienes un montón y yo, y bueno, tú más que yo. Y creo que de ahí viene como mucho también.
culpa y vergüenza, ¿no? Como Mm, paciente. O sea, la mm, culpa y la vergüenza es un tema muy ligado al peso, ujú. y que, pues, yo encuentro lo viví, o sea, lo viví propiamente con un trastorno de la conducta alimentaria, y lo he visto constantemente. O sea, cuántas personas viven con una culpa inmensa por no poder llegar Sí, a este cuerpo idealizado, por no poder llegar a este peso que alguien les dijo que era el correcto, por no poder simplemente mantener unas conductas que en ese momento no pensamos que son de riesgo, pero que son sumamente riesgosas. sí, sí, sí. Qué bien, que mencionas esto. Me gustaría que, pasáramos a ese tema que teníamos pensado hablar, ¿no? Sobre, eh, salud mental y Claro. dietas. Y esto que estás tocando de culpa y vergüenza, si pudieras como, profundizar más, ¿a qué te refieres con esto, no? De Claro, mira, yo te lo como decimos, vámonos por las 2 partes. O sea, y bueno, podemos ir desde chiquititos, ¿no? Esta culpa y esta vergüenza, porque, justo cuando tú le dices a un niño: "No comas dulces", em, el niño va a querer dulces, ¿por qué? Porque le gusta el sabor, porque sabe rico, o sea, nadie va a negar que sabe rico, le gusta, a lo mejor le proporciona energía que él conscientemente no lo sabe, pero bueno, para él le sabe rico. Y tú le dices: "No, no comas tantos dulces, no comas tantas papas, no comas tanto". El niño, ¿qué va a hacer? El niño trabaja con instintos, el niño va a ir a comer lo que le gusta, entonces se lo va a comer, y cuando se lo come, no va a pensar: "Oh, me comí algo malo", va a decir: "Soy un mal niño, mm, mm, soy un niño malo, porque no obedecí a mi mamá, no obedecí a mi mamá", y desde ahí empezamos a moralizar los alimentos cuando los ponemos entre buenos y malos, porque entonces el niño ya no es el alimento el que es malo, soy yo como ujú, persona que no estoy haciendo lo que mis papás correctamente me dicen. Y entonces crecemos con este chip, ¿no? Entonces mm, crecemos en que somos malos si comemos esto, no somos buenas personas, no somos lo suficiente, no estamos haciendo lo suficiente. Y todo este mensaje polarizado de blanco y negro nos lleva todo el tiempo a estar en culpa y vergüenza por lo que nos metemos a la boca. Y por lo que, y no solo por lo que nos metemos, porque si eso que metemos a nuestra boca no cambiara nuestro cuerpo, tal vez otra cosa sería. Pero como involucra probablemente un cambio en nuestro cuerpo, entonces viene esa culpa y esa vergüenza. claro. No sé si coincides conmigo o no. Claro, sí. Y cómo esto es, cómo se relaciona esto con una persona que va creciendo, ¿no? Y que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Claro, porque pues tú quieres como niño agradar a tus papás. O sea, no hay niño en este planeta que no quiera agradar a sus papás o a las personas que lo cuidan. O sea, si no son sus papás, a sus cuidadores. Y entonces lo que tú quieres es, si tú estás oyendo constantemente es que ser gordo es malo, ser Ujú, flaco es delgado, pues yo quiero ser flaco porque mi papá está diciendo, mi mamá está diciendo que eso es ser bueno. Yo quiero ser bueno. ujú, Entonces, eso no quiere decir que vayas a ser flaco o gordo, pero sí quiere decir que si vives en un cuerpo gordo, te vas a sentir mal porque no estás cumpliendo con lo que estás oyendo, aunque tus papás no te lo estén pidiendo. Ojo, a lo mejor el niño, sus papás no llegan y le dicen, tú estás gordo, pero sí es capaz de oír los mensajes claro, del exterior claro. Sí, y sí, sí es sí. capaz de analizar lo que tú estás diciendo e interiorizarlo. Entonces, ahí está uno. Y luego, bueno, pues viene la parte de cuando justamente la mayor parte de los trastornos de la conducta alimentaria se desarrollan en la adolescencia o en la pubertad. ¿Por qué? Porque es cuando generamos un cambio físico. Es cuando tu cuerpo empieza a cambiar de lo que es un niño a lo que es un bueno, a lo que es un adolescente. Y esos cambios generan mucho estrés, y esos Claro. cambios generan mucho miedo, y esos cambios generan inestabilidad. Si yo vengo de niña con un mensaje de no puedo perder el cuerpo que tengo porque estoy delgado o ya estoy gordo, entonces no puedo engordar más, pero viene la adolescencia y en la adolescencia y en la pubertad generalmente las mujeres, pues guardas grasa porque la vas a necesitar. Ujú, Pero no te lo dicen. Entonces, va a haber estos depósitos de grasa normales en esta adolescencia que tú, pues ahí te das en la torre porque los empiezas a perder y empiezas a dañar tu cuerpo desde muy chiquitito. Bueno, ya me estoy saliendo por el otro lado que no es, pero te da vergüenza. Empiezas a ujú, esconder tus senos. Si te están creciendo las caderas, te empieza a dar vergüenza que te crezcan las caderas. em,
y empiezas con una vergüenza y pena por un proceso normal o esperado que sucede en el cuerpo, pero que tú lo quieres detener inconscientemente. Ujú, Y ujú, de ahí, obviamente, pues viene esta parte de, ok, ya no puedo, no soy suficiente, entonces tengo que dejar de comer o tengo que empezar a purgarme de diferentes maneras y formas, o pues sí me restrinjo, pero termino con atracón porque pues ese es mi patrón y no es porque, y esto sí quiero, ahorita no se me vino a la mente, quiero entenderlo porque sí me ha tocado ver muchas cosas y es muy triste decirlo, pero de repente Em, la anorexia sí es un trastorno de la conducta alimentaria, la gente piensa, la bulimia también, pero el atracón no. No, no, sí lo es y es muy ujú, importante y es uno de los más que podemos ver más en nuestra población, pero que ujú. no se trata como tal. Entonces, los tres son tan importantes y provienen del mismo lugar. Así es, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, esto último que dijiste se asocia más a que se crea que el trastorno por atracón debería ser autorregulado, ¿no? Que la Ujú. persona tendría que curarse sola, que es cuestión de fuerza de voluntad, que es cuestión de que se dé cuenta que no debe de comer tanto, ¿no? O que se ponga a dieta y entonces cuando alguien le diga qué es lo que tiene que comer, ya va a comer menos, lo cual detona más a la persona y Claro. vienen más atracones, ¿no? Entonces sí es cierto, se cree que el trastorno por atracón es como el origen de la, entre comillas, obesidad, ¿no? Y que Ujú. entonces lo que se tiene que resolver es la obesidad, no Claro. el trastorno por atracón, ¿no? Sí, y que entonces terminan mandando dietas Ujú, súper restrictivas, o sea, que esa misma dieta, o sea, está, bueno, yo he leído tantos, tú también seguramente libros, que hay veces que les mandan dietas para niños de 5 o 6 ujú, años en ingesta calórica, que ¿qué? O sea, una persona de 40 años mandándole una ingesta calórica para un niño de 5 ujú. es matarlo, es decirle, ten, aquí está la receta para tu anorexia, pero tú sí Claro. puedes tener anorexia porque tú vives en un cuerpo gordo. Yo lo hacía, o sea, en dietas cetogénicas son dietas de 500, 600 calorías, que son bebés los que comen eso, ¿no? Sí, O sea, son dietas bien, bien hipocalóricas, que obviamente la persona está irritable, cansada, no puede trabajar, solo piensa en comida, no va al baño, tiene frío, pues claro, porque está haciendo disfuncionar totalmente el organismo porque le estás dando un tercio o un cuarto o un quinto de las calorías que necesita, ¿no? claro. ¿Y qué pasa después? O sea, qué pasa con esos pacientes cuando no pueden sostener ese tipo de ingesta calórica? ¿Qué les genera? Digo, tú lo Culpa y viste, vergüenza, culpa y vergüenza, culpa y vergüenza, claro. Sí, 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 porque no sí. es la dieta la que falla, sino son ellos. Ujú. Sí, 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 eso es lo que se cree, ¿no? Es lo Eso que es lo está que se cree, fallando claro. soy yo, porque pues si a otra persona seguro sí le está funcionando y a mí no, pues yo he de tener algo muy mal en mi ser que no me permite apegarme a este programa de alimentación. Y conmigo llegan muchas personas diciéndome es que no lo logro, o sea, intento hacer una dieta y ya no puedo, o sea, ya hice muchas y antes podía y la hacía unos cuantos días, unas cuantas semanas o meses y bajaba de peso, ya no puedo, o sea, la sigo 2, 3 días y ya no aguanto más, no, o nunca he podido, no soy buena para hacer dietas, entonces creen que el problema está en su personalidad o en su fuerza de voluntad, ¿no? Y cuando no tiene nada que ver con esto, Cuando no ¿no? tiene nada que ver. Y luego digo, estamos hablando de atracones, pero evidentemente si tienes un trastorno de la conducta alimentaria, hay conductas destructivas que te avergüenza hacerlas. O sea, una persona que vomita no es algo que va a presumir, entonces lo ocultas. Es Claro, algo vergonzoso, o sea, no es algo que quieras que nadie se entere. No quieres que nadie se entere que tomas purgantes, que tomas laxantes. No quieres que nadie se entere de eso. No quieres que nadie se entere que te pesas todo el tiempo. No quieres que nadie se entere que dejas de comer todo el día porque eso da vergüenza. claro, Y vamos a la otra parte, y también cuando son atracones hay gente que saca la basura, la comida de la basura, y eso es muy vergonzoso como ser humano. O sea, todas claro, estas cosas yo creo que esa es una parte que se vive solo, porque la vergüenza es la que tienes externamente y la que la gente te puede hacer ver, pero la otra, la que tú cargas en tu soledad cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria, porque nadie lo puede saber, pero tú misma te generas una culpa y una vergüenza interna por hacer lo que haces y no lo puedes dejar de hacer. sí, sí.
Sí, también pensé en este en trastorno por atracón cuando la paciente, y me recordé a mí misma haciendo esas cosas, esconde es lo que se comió, las Ujú. envolturas de lo que se comió, ¿no? Entonces, para que no se vea que te comiste todo eso, ¿no? Sí, Entonces es como, yo nunca tuve atracones de comida, digamos, o sea, muy florido, sí sería un atracón más subjetivo, o sea, un atracón en el cual yo sentía que estaba ujú. comiendo mucho, pero aunque no fuera demasiada comida, a mí me daba mucha vergüenza, Claro, ¿no? Si me comía 4 quesadillas, que es una tortilla con queso adentro, si me comía 4 quesadillas, yo sentía que me había comido, bueno, lo de una familia, ¿no? Me había comido el queso y las tortillas de una familia completa. Entonces, sí, o sea, yo me recuerdo a mí misma con vergüenza escondiendo cierta evidencia de mi comida, de lo que había comido, porque se suponía que estaba a dieta, entonces cómo era posible que me comiera más allá de lo que permitía mi menú, ¿no? claro, y que si alguien de los que ahorita nos está oyendo en su interior sufre esta vergüenza, o sea, te quiero decir que la sufrimos todos y que es normal, pero que no es tu culpa si lo estás oyendo, o sea, no es tu culpa que te comportes así. Es tu responsabilidad hacer cosas, pero no tu culpa. Y eso es bien diferente cuando es tu responsabilidad caminar hacia un lugar mejor a sentirte culpable. O sea, no es tu culpa, tú no llegaste ahí, no es que tú no puedas o tú seas la culpable por hacer eso, sino Ujú, has derivado en esa situación por diversas razones, diversos factores. Entonces, si estás oyendo, si te sientes como relacionada en algunas de estas historias, pues te abrazamos desde aquí y sepas ujú. que nosotros también en ese momento sentimos esa misma culpa que tú puedes estar sintiendo ahorita. Claro, sí, sí, gracias por mencionar eso. Sí, Sí. sí. Y bueno, Y- otra cosa que me gustaría decir es que mucha gente, de hecho, no se acerca a tratamientos de recuperación, no solo de trastornos de la conducta alimentaria, también de dietas constantes o alimentación desordenada, que en Estados Unidos hay mucho ese término, en México no se conoce, pero es bueno, básicamente lo mismo que un TCA, pero como tú lo hacías, en menor proporción o en menor tiempo, claro. pero Y como algunos artículos que lo he visto en español es conductas alimentarias de riesgo, ¿no? O sea, como que lo exacto, engloban en todo eso. Ujú, exacto. Entonces, no se acercan a un proceso de recuperación por vergüenza y por culpa también. ujú. Claro, 100% sí, porque aparte, o sea, otro proceso que veo yo ahí es que cuando ya reconoces que necesitas ayuda en cuanto a recuperación de dietas, nada más hablando de dietas, ¿no? De que tú estás buscando tener un cuerpo delgado y no lo estás logrando, ir con un especialista que te ayude a dejar las dietas, se siente como ya me rendí, ¿no? Sí, Ya no lo quiero seguir intentando, ya fracasé, ya me abandoné y entonces me tengo que resignar a este cuerpo que tengo y eso cuesta muchísimo trabajo, ¿no? claro, encontrar a profesionales, ¿no? Y creo que íbamos a hablar como este tema de retos, los retos profesionales que implica esta parte. Ujú, em, y como paciente, pues el primer reto creo que es encontrar a ujú, profesionales que lo hagan desde esta manera, ujú, porque em, bueno, pues te encuentras a lo largo de la historia profesionales que no y que te hunden más en tu propia vergüenza, en tu propia culpa, en tu propio problema. em, que hoy en día hay más médicos, sí, pero que honestamente no hay tantos. O sea, sí, no. quisiéramos que hubiera más y no hay. Entonces, de repente, pues llegan muchos mensajes como paciente muy confusos y lo entendemos perfectamente. Y como profesional, bueno, pues empezarse a abrir, ¿no? Eh, yo no soy médico, pero creo que tú puedes dar un mensaje más directo a los médicos en ese sentido, porque creo que es tan importante, pues, comenzar a retar nuestros mismos pensamientos, comenzar a retar nuestras mismas experiencias, porque pues, son humanos también, Ujú, viven la misma culpa seguramente y la misma vergüenza, porque el cuerpo y la mente trabaja casi igual en todos. sí, 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 sí. Yo lo que sugeriría a cualquier persona que escuche estos temas, en especial en profesionales de la salud, es que si escuchas sobre temas de este tipo, no los descartes a la primera, ¿no? O sea, investiga un poco ese punto de vista, investiga un poco de qué están hablando, de qué se trata, qué investigación hay detrás, ¿no? ¿Qué ciencia hay detrás? Para que te puedas dar un panorama de lo que hay, ¿no? No te tienes que hacer experto, nada más leer.
algunas personas, escuchar a algunas personas, testimonios a otros profesionales, y entonces que te des cuenta toda la información que existe y la puedas comparar con la que tienes y sacar tus conclusiones. Si al final decides, quiero seguir dando dietas, bueno, pero por lo menos ya conociste la otra cara de todo lo que está pasando, ¿no? Y de todo el daño que puedes estar haciendo. Entonces, creo que, pues, muchas personas como ser humano nos caracterizamos por esta curiosidad e imaginación, ¿no? Entonces, con este toque curioso que tenemos los seres humanos, pues darle una leída a por qué se habla de esto, por qué tantas personas están hablando de esto, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? A ver, ¿qué tanto están diciendo? Como para saber, porque muchas personas escuchan a un testimonio y dicen, esta persona está loca, no sabe ni de lo que habla, Claro. no lo sigas. Pero no, o sea, no nada más de redes sociales, sino realmente leer, si eres una persona que le gusta investigar y demás, algún libro, algunos artículos, ¿no? Y ver que sí es cierto, ¿no? Que esto existe. Claro. Y como dices, o sea, no tienes que creerlo si no quieres, ¿no? Pero también es importante que si un paciente va buscándolo, tú tengas información de quién de tus colegas sí lo hace. Entonces, Mm, okey, este paciente definitivamente lo quiere, lo necesita, pues ayúdalo, o sea, ayúdalo a encontrar lo que él necesita, teniendo a lo mejor una lista de tus colegas, de amigos que tengas, oh, mira, ellos 3 también se dedican a este tipo de cosas. Entonces, mm, háblales, o sea, como, okey, yo no, pero hay otros que sí. Y como empezar a abrir también este panorama de, pues, escuchar a nuestros pacientes, ¿no? A escuchar a esas personas que vienen y buscan, y ya están informados, y ellos saben también a veces lo que necesitan, mm. en ese sentido. Y creo que ese es un reto profesional, de los médicos, y como coach, que tú y yo nos conocemos, porque eso es lo que estamos haciendo, creo que el reto profesional desde mi punto de vista, primero es entender que es un coach. Ese es como un reto muy importante porque en nuestros países no se entiende muy bien cuál es la función del coaching. Y la otra es, bueno, entendiendo esta función, cómo también un coach puede trabajar con un equipo médico. No está peleado, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres empezar, creo que hiciste, de hecho, un episodio de qué es el coaching, pero resumiéndolo, o Pues sí, vayan al episodio de Iracema y vayan a también de escuchar el episodio, es dos antes de este, pero no, yo creo que me gustaría decir que los coaches no somos, o sea, las personas que nos dedicamos a dar coaching, no somos personas que están aquí para dar terapia, no somos psicólogos, ¿no? Es distinto, pueden ir de la mano. Y yo definiría, así como si me pidieras mi definición personal, es te acompaño en el proceso para que tú descubras cómo es que quieres vivir tu vida totalmente plena, con libertad, ya sin tanto sufrimiento, ¿no? Y mi papel sería estar siempre contigo, tomes las decisiones que tomes y ayudarte como a clarificar como qué podrías encontrar en distintos caminos, ¿no? O sea, como irte ayudando a ver, tienes estas 5 puertas, detrás de cada puerta probablemente haya esto y esto, a ti cuál te gustaría tomar. Y si te cuesta trabajo tomar esa decisión, ayudarte a decidir cuál puerta vas a abrir y cómo vas a seguir avanzando. Eso claro. sería como mi definición. ¿Tú cuál darías? Yo diría que aunado de eso perfectamente es un acompañamiento, y es un acompañamiento en varios sentidos, y qué bueno que aclaras, no es somos psicólogos, no es que vayamos, sí hacemos algunos, como utilizamos herramientas, pero no somos psicólogos, que eso es distinto, y, es este acompañamiento en el hoy y en el presente, porque, Mm, o sea, en el pasado no vamos hacia el pasado, sí, obviamente somos parte de nuestro pasado, em, pero no trabajamos tanto en el pasado, sino trabajamos en el presente, en el momento, en el ahora y hacia dónde quieres llevar, porque tomando como, el principio de que el futuro se construye en el presente, mm. hablamos del futuro, pero construyéndolo en el presente con nuestras decisiones. Y esa es una parte como que a mí me gustaría resaltar, que al final las personas con las que trabajamos son ellas quien deciden, no nosotros. Ellas son las que van tomando las decisiones conforme a su propio proceso, obviamente de manera guiada y claro,
creo que nosotros en el acompañamiento les mostramos, ok, si tú tomas esta decisión, puede pasar esto, puede pasar lo otro, o estas son algunas opciones que podrían pasar, ¿la quieres tomar o no? Y como si la quiere tomar, adelante, si no quiere tomar, pues se buscan otras opciones, pero siempre como ayudándole a poder verse él mismo y a partir del mismo y de su propia persona tomar esas decisiones hacia un bienestar pues completo e integral. Y en este caso que estamos nosotros hablando de pues del cuerpo, de body image, de trastornos de la conducta alimentaria, de alimentación, pues obviamente es cuerpo, sí, mente. Y yo a veces también hablo del alma porque a muchas personas esta conexión espiritual es muy importante, ¿no? Entonces, es holístico, pero que no estamos separados de que personas puedan, ok, sabes que es que yo tengo mucho trauma, pues necesitas ir al psicólogo, ve al psicólogo, trabaja con esa parte. em, Ujú, es que yo necesito otro tipo de cosas. Bueno, ve, o sea, aquí es un acompañamiento constante y pleno, en donde pues tanto tú como yo estamos con ellos de una manera entregada, y ayudándolos completamente, ¿no? En este sentido. ujú, ujú. Sí, gracias, sí, me gusta eso. Me gusta eso que comentas. Y bueno, pues otra cosa que me gustaría preguntarte tu opinión, hablando como cómo vemos en el coaching, en el acompañamiento, este tipo, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, porque les dijimos que les íbamos a contar que Carla y yo estamos tomando una certificación para ser coaches en particular de imagen corporal. Ahí fue donde nos conocimos, no estamos tomándolo en línea y por eso nos conocimos, a pesar de que ella está en Estados Unidos y yo estoy en Ciudad de México. Y somos las únicas dos mexicanas de esta certificación que está pues, en inglés. Y al descubrirnos mexicanas, pues nos unimos, ¿no? Como Dijimos, buenas pues mexicanas, vamos a vamos a juntarnos. hablar. Y entonces agradezco mucho que Carla haya sido quien tuvo el acercamiento conmigo por Instagram y ya luego empezamos a platicar y demás. Entonces las dos estamos como muy comprometidas con cada vez tener más conocimientos, más solidificar las cosas, porque ya las dos somos coaches, pero queremos irnos por esta otra formación, ¿no? De que nos refuercen ciertos conocimientos y siempre seguir practicando, siempre estarnos actualizando. Y entonces ahí nos conocimos y pues justo ahí creo que sería importante hablar sobre esto de el apoyo social y la comunidad, ¿no? Lo Claro. importante que es tener grupos que te sostengan Mm, independientemente de que no estén al lado tuyo, ¿no? De que el grupo no esté ahí junto a ti, que es más, a veces ni los conoces, pero que escuches a otras personas hablar tu mismo idioma o que bueno, más bien, y dentro de ese tema de la comunidad, saber que dentro del mundo existen personas que te pueden ayudar a esa recuperación, ¿no? Que existen claro. personas como tú y como yo, y como muchas otras, que te pueden ayudar a esta recuperación de este remolino de dietas, trastorno de la conducta alimentaria, no aceptar el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de estas dos cosas, ¿no? El apoyo comunitario y el tener a alguien especialista en coaching, por ejemplo. Ya, yo creo que es súper importante. Primero el apoyo, pues tu grupo de apoyo, ¿no? Que tu grupo de apoyo va a ser fundamental, pero tu grupo de apoyo puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser, o sea, necesitas sí a alguien, porque somos seres sociales, que necesitamos, pues, recargarnos en alguien, y más si estamos hablando de procesos de recuperación, pues seguramente va a haber cosas que te van a costar mucho trabajo y que vas a necesitar apoyo, ayuda, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria, pues muchas veces tienen que dejar de trabajar porque tienen que ponerse a recuperar y van a Mm. necesitar su apoyo comunitario, ¿no? Muchas veces el simple hecho de poder pagar algo, pues van a necesitar de alguien para poderlo pagar. Muchas veces van a no poder ir a comprar todos los alimentos. Entonces, son cosas que a lo mejor físicamente y emocionalmente vas a necesitar ese apoyo. Pero em, yo me recuperé en línea. O sea, yo nunca, jamás hasta este momento he conocido a la persona en persona con la que me recuperé, no. Em, entonces, es posible, claro, porque nuevamente la recuperación no vive en la persona que te ayuda, vive en ti y la recuperación está dentro de ti. Creo que
La grandeza del coaching es que esa persona reconoce que en ti vive esa recuperación, cree en ti desde el primer momento y te ayuda a ver tus posibilidades para poder alcanzar esa recuperación. Entonces, no necesitas que esa persona esté ahí, porque al final esa persona lo único que va a hacer es mostrar todo lo que tú tienes para así poder recuperarte, para poder dejar las dietas atrás, para poder dejar las restricciones, para avanzar en tu proceso. Y es súper importante sentirte relacionada, creo que con tu comunidad, y puede ser comunidad, como decíamos, como este grupo de apoyo presente, pero también con otras personas que hayan pasado por lo mismo, es súper importante. Creo que es una de las grandezas, aunque no estamos hablando de adicciones, pero creo que es una grandeza que comenzó con todos estos grupos de apoyo en adicciones, cuando iban y podían expresar y compartir estas historias, que muchos grupos de apoyo ahora se hacen en para diferentes trastornos mentales, es muy importante porque el escuchar estas historias, el escuchar que otros pudieron, el escuchar que otros estuvieron en la misma situación que tú y que están un paso más adelante, eso da esperanza. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, entonces, afortunadamente en esta era de las redes sociales, del Zoom, Sí. de un montón de cosas que no teníamos antes, pues ya podemos relacionarnos con gente que está en otros países, en otros estados o dentro de nuestro país, ¿no? Que podemos comunicarnos y que nos pueden entender. Yo ayer platicaba no, hoy en la mañana platicaba con mi pareja de que a mí, pues tengo muchos amigos que ni siquiera les interesa escuchar este tema, ¿no? Que les vale, ¿no? Que es más, siguen pensando que son cosas raras y demás. Y entonces me gusta tener estas personas cercanas con las que sí puedo hablar de ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una amiga en Laredo, Texas, con la que hablo de estos temas, ¿no? Y me encanta conectarme con ella y platicar, ahora te tengo a ti, entonces que coincidimos en ciertos temas y que si hace falta alguien que te entienda al 100%, ¿no? Que no Claro. sea alguien que te diga, bueno, te escucho, pero no sé de qué hablas, ¿no? Sino que realmente sí te entienda, ¿no? Entonces, a veces esa persona va a estar lejos, pero te puedes acercar por medio de redes, ¿no? O grupos de Facebook, también hay muchos, para que empieces a conocer, como tú dices, otras personas que han pasado por lo que tú has pasado. Ya, y como culturalmente, digo, a mí me pasó, por ejemplo, que traté de buscar gente de apoyo aquí en Estados Unidos. Digo, me recuperé con una persona que no es de México, pero sí, esta brecha cultural es importante, o sea, porque al final, bueno, pues somos países que fuimos heredados o creados de diferente manera. Entonces, creo que esta parte cultural entre Latinoamérica la seguimos manejando y casi todos los latinoamericanos seguimos manejando, pues muchas similitudes entre nuestros hábitos y es bien importante, o sea, porque si pasa en Argentina, a lo mejor pasa diferente, pero se siente como igual que tú, Ujú, a que si pasa en México y luego te vas como a, no sé, a otra parte del mundo, es como no te entienden, no comprenden. Entonces, como esta parte de que puedas hablar en español con alguien que te entienda, con alguien que sepa lo que significa llegar a la casa de la tía y decirle, no voy a comerme esto, o sí voy a comerme esto, o voy a comerme 5 platos y no que digas nada, pues para un anglosajón es muy difícil decir, ah, pues manda todos al diablo y diles, esta es mi comida y listo. Ah, pues para ti mexicano, que amas a tu familia, que todo el día estás ahí, pues ¿cómo le vas a decir a la tía, tía, no te metas, ¿no? O sea, es distinto. Entonces, como que simplemente estos temas, tratarlos en tu idioma y conocer tu cultura, pues hacer cambio y que no te limites, como bien decías, am, a buscar médicos, bueno, médicos, profesionales, coaches como nosotros, en tu país si no están. Hay opciones fuera de tu país, hay opciones fuera de tu alcance físico y que son muy valiosos también. sí, muchas gracias. Y pues bueno, pues para ir cerrando, me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje final, algo que quisieras dejarnos de este episodio. Bueno, pues yo primero que nada agradecerte, Iracema, y agradecer como a la coincidencia que estamos juntas y que podemos ahora sí platicar, tener colegas dentro de nosotros, dentro del área. Y bueno, pues les invito número uno a las personas que si están ustedes en un trastorno de la conducta alimentaria,
busquen ayuda, o sea, dejen atrás esa culpa, esa vergüenza, porque no es su culpa, como lo dije anteriormente, y porque es posible recuperarse, aunque ustedes crean que en este momento no es posible, aunque ustedes crean que no tienen fuerza de voluntad, aunque ustedes crean que ya lo han intentado todo, es posible recuperarse. Y la vida después de un trastorno de la conducta alimentaria, vivir del otro lado es vivir. Y te das cuenta que todos los años anteriores solo exististe. Y esa es la gran diferencia entre tener un trastorno de la conducta alimentaria y no tenerlo. Y por otro lado, si vives en alimentación desordenada, conductas desordenadas, si no tienes un TCA, es la misma historia, aunque no tengas un diagnóstico. No eres menos importante y no es menos riesgoso que no tengas un TCA, y que no merezcas el mismo tipo de soporte y ayuda. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu mente y tu ser siempre está en riesgo y creo que también mereces la misma libertad que cualquier diagnóstico. Entonces, no te esperes a tenerlo. Busca ayuda, sana, encuentra tu libertad. Mm, muchas Mm, gracias. no sé, tú también, tu último mensaje, hermosa. Pues mi último mensaje sería que si escuchando esto te identificas con que has estado a dieta todo el tiempo, que has hecho muchísimos intentos por perder peso y no lo logras, pero no te sientes lista o listo para soltar las dietas por completo, pruebes, ¿no? Experimentes, porque en una sesión de coaching jamás te vamos a decir, si no renuncias a las dietas hoy, no te vuelvo a atender, Claro, ¿no? O sea, no, o sea, aquí son espacios que les llamamos espacios seguros, en el cual tú puedes venir con tu deseo de perder peso. Tú puedes venir con, acabo de empezar una dieta, pero quiero ver qué es esto de empezar a aceptar mi cuerpo y se va trabajando, ¿no? O sea, se va soltando poco a poco las, las creencias que tienes con respecto al peso. Cada quien trabaja distinto, pero así como nos dijo Carla en un principio, te puedes amoldar a diferentes estrategias de tratamiento y que vayas viendo, pues que pruebes un tiempo. Yo les digo, prueba unos 6 meses un tipo de tratamiento, una estrategia en la cual estés dejando las dietas acompañada y ve qué pasa, a ver qué se siente, ¿no? Ya sí, intentaste un montón de dietas, ya diste tu dinero a un montón de tratamientos. Bueno, pues ahora puedes dar este paso con curiosidad y decir, bueno, a ver qué se siente trabajar distinto a todo lo que he hecho siempre y que no ha funcionado, ¿no? Entonces, que te acerques con profesionales que te puedan ayudar con esto, coaches como somos Carla y yo, y un montón de otros profesionales que existen que ayudan a las personas a dejar las dietas en español, que tú lo puedas entender si te hablas inglés, si quieres contactar con alguien en inglés, pero que sí busques acercarte a alguien porque eventualmente sí se necesita claro. el apoyo de otra persona para caminar y recorrer este camino. Claro, claro que sí. Y bueno, pues vamos a dejar nuestros datos aquí abajo, todos donde nos pueden encontrar. Nuevamente les invito a que si tienen preguntas, si tienen dudas, si les gustaría que hiciéramos otro episodio con temas específicos, todo escríbanlo, por favor. Y yo, bueno, pues feliz de compartir el espacio, el podcast contigo y muy agradecido de que nos hayan escuchado. Gracias por sintonizarnos, por estar aquí. Compartan, por favor, los 2 episodios. Es súper importante. Denos 5 estrellas, no menos. Si no les gustó, pues no digan nada, pero 5, eso es muy importante. Y gracias. Gracias, Iracema. Igualmente, muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren atención con nosotras, pueden mandarnos mensajes. Ujú, Vamos a dejar todos los medios de contacto para que puedan hacerlo. Pueden tener sesiones con nosotras, preguntar cómo es el método de trabajo, los costos. Acérquense si alguna de las dos les latió para que sea su acompañante, pues adelante, ¿no? claro. Y no se pierdan los próximos episodios de nuestros dos podcasts. Gracias. Bye. Bye.